¿Ya se ve bien? Sí, Excelente, gracias. Bueno, pues buenos días a todos. Muchas gracias por la introducción y como bien comenta el doctor, el título de esta ponencia es Economía Circular del Agua en las Megalópolis para la mitigación y adaptación al cambio climático. Lo trabajamos en conjunto con el doctor Yuri Reyes, que igual pertenece al Departamento de Recursos de la Tierra de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Lerma. Bueno, esta es la primera parte de un trabajo que hemos estado eh, t- realizando durante el trimestre anterior y todavía nos falta por complementar, entonces les presento esta primera parte. Y bueno, introducimos un poco comentando lo que ya se ha dicho de alguna manera, ¿no? Todas las afectaciones que hacemos al planeta en búsqueda de este desarrollo económico o desarrollo humano, social, en todos los sentidos, pues tienen afectaciones al planeta, principalmente a la temperatura. Y ese es el efecto que tenemos, ¿no? Es una secuencia que se tiene en el cambio climático que al aumentar la temperatura se afecta directamente al ciclo hidrológico, que es el que está regulado o conducido o se lleva a cabo a partir del cambio de temperaturas, con lo que ya sabemos que es la evaporación, la condensación, la sublimación y la infiltración. Y entonces al modificarse la temperatura, pues directamente se afecta a ese ciclo hidrológico en conjunto con todas las aplicaciones que podemos comentar y que ya hemos visto, ¿no? Y que se notan muchísimo más hoy en día. Hemos visto esas etapas de sequía que no se conocían antes, que duran más, que se ven en lugares donde antes no se reconocían. Y por lo contrario, también ahora vemos estas lluvias tan fuertes que pueden verse en diferentes partes de la República, ¿no? Bueno, y de otros países. Y bueno, pues, ¿qué tenemos entonces ahora? Es una modificación antropogénica en el territorio. Sabemos que desde que comenzó la revolución industrial se han visto afectados todos los ámbitos, ¿no? Principalmente generación de desechos, generación de gases de efecto invernadero, consumo por lógica de y uso del territorio para diferentes actividades, ¿no? Y enfáticamente, y lo que concierne un poco más este trabajo, pues es aquella relación que se tiene del agua en concordancia con el territorio que ahora es ocupado y modificado para el uso de los asentamientos humanos y pues más específicamente de las megalópolis o de las ciudades, ¿no? En general, de cualquier tamaño. Y pues les puse esta imagen. Yo normalmente tomo o busco encontrar imágenes para las presentaciones, o para el trabajo en extenso, ¿no? Pero para las presentaciones sí busco imágenes que ustedes puedan encontrar de manera fácil en línea, ¿no? Esta es de IAGUA y lo pueden encontrar en internet y nos muestra perfectamente cómo es ese cambio, ¿no? Antes se tenía un caudal base del agua, es decir, unos niveles mm, más estables que ahora se ven afectados por una curva de recesión muchísimo más acentuada, es decir, hay una acumulación más alta del agua en las ciudades. Y esto pues es derivado obviamente de esos suelos asfaltados o con concreto o cualquier tipo de cobertura superficial, ¿no? Para crear calles y para urbanizar las ciudades que tenemos hoy en día. Pero obviamente pues todas las consecuencias son esas que como comentábamos, ya estamos viendo. Tenemos un caudal base más bajo, es decir, que ya hay una menor infiltración, por supuesto, en los suelos que antes de manera natural se recargaban, ahora no, ahora se queda estancado de manera superficial. Tenemos un mayor nivel de estancamiento en las ciudades y pues una muchísimo menor filtración hacia el subsuelo. Bueno, y de manera general, ¿no? También en la parte superficial. Y bueno, lo podemos ver más claro aquí, en donde incluso ya se habla de una migración de un ciclo hidrológico natural a un ciclo hidrológico urbano. Y bueno, para mí en específico esto pues es deprimente, ¿no? Ver cómo se hace un uso descontrolado a veces, en la mayoría de las ocasiones, que no tiene una sinergia, ¿no? O sea, solo el hombre usa y seguirá usando de la manera en que necesita el territorio y el medio ambiente sin considerar una sinergia en este uso. Es decir, solamente lo modifica para crear ciudades, lo modifica para crear vivienda, para crear zonas industriales, zonas de desarrollo, ¿no? En general. Y no digo que sea incorrecto, ¿no? Que no debamos hacerlo, porque es algo
pues, que necesitamos, ¿no? Pero sí debería buscar esa sinergia en la que utilice el territorio de una manera con un menor impacto y que se vean beneficiados ambos lados, tanto el medio ambiente como el ser humano. Y conservar el medio ambiente, pues significa que el ser humano va a seguir teniendo esos recursos permanentemente, ¿no? Para seguir desarrollándose. ¿Qué pasa? Que no se hace de esta manera y entonces tenemos esa migración en este caso, específicamente en las concentraciones urbanas, de ese ciclo hidrológico natural al urbano, en donde, como podemos ver en esta imagen, se tiene un paso, una infiltración profunda en el suelo de un 25% que antes se daba a un 5%, una disminución significativa de un 20%, ¿no? Respecto al escurrimiento, también antes se tenía un 10, un 10% porque en todo este paso, en las zonas naturales, en la vegetación y todo lo demás se absorbía, y ahora no, ahora en la ciudad se tiene una acumulación del 55%. También respecto a la evapotranspiración, de un 40 ahora disminuye a un 30%, porque ya no tenemos ese proceso que hacían las plantas en las zonas naturales eh, o con vegetación, y entonces disminuye un 30%, lo que también a veces hace que disminuyan tanto las lluvias en un centro urbano, que si hay un buen sistema de drenaje y un buen manejo de ríos y de zonas, no tendría por qué ser tan conflictivo, ¿no? Y incluso fue una de o sea, ver toda esta situación fue una de las causas que a mí me hizo. Yo soy arquitecta de licenciatura, como bien comentaba, pero me hizo después involucrarme muchísimo más en el ámbito ambiental y hacerme urbanista en la maestría, porque debe de haber una forma más empática, ¿no? De construcción, que obviamente afecte, podamos seguir ocupando el territorio, pero afecte en un menor porcentaje a este suelo natural y estos ciclos hidrológicos, bueno, ciclo hidrológico y de todo, y de muchos más elementos que son modificados al modificar el ciclo hidrológico. Bueno, es que esto no lo puse aquí, pero viene un poco en el extenso, en donde vemos que al modificar el ciclo biológico, pues todos los demás minerales, por ejemplo, que son involucrados en los otros ciclos o que tienen sus otros ciclos en el medio ambiente, pues también se ven modificados porque ya no hay un arrastre, por ejemplo, en el suelo de estos minerales, ¿no? Entonces es una modificación no tan simple como podemos pensar que es, ¿no? A lo mejor hay personas que dicen, no, pues lo manejamos con un mejor drenaje. No, es que el punto no es llegar a un mejor drenaje, ¿no? Sino que desde el inicio sea tan bien planificada una ciudad que cuente con todas estas estrategias que le permitan funcionar de una mejor manera desde el inicio, ¿no? No llegar a improvisar, pues ahora ya le pongo una rejilla más grande, ¿no? Esa no es realmente una solución fehaciente a toda esta problemática, sino migrar a una mejor forma de urbanizar. Y bueno, como les comentaba, entonces, como el agua rige en su mayoría mucho del comportamiento de los sistemas naturales, al modificarse esta, los demás componentes del sistema natural también cambian. Entonces se interviene en el ciclo natural y con esto también hay una modificación en el suelo y hay un aumento de calor por suelos asfaltados, lo que conocemos normalmente como las islas urbanas en las ciudades, que por supuesto pues son eh, fomentadas por esta forma de crear ciudades con una muy baja consideración de zonas de vegetación o de infraestructura verde, que ahora le llaman, ¿no? Ahora ya no es naturaleza, ya no es solo respetar las zonas verdes, sino ya se les nombra como una parte de la infraestructura incluso, ¿no? Entonces, bueno, se modifica también la humedad atmosférica local y hay una disminución de la precipitación, como lo comentábamos. Ya no tiene las condiciones adecuadas también la vegetación en muchos de los casos para estar presente en las ciudades y hay una modificación también en la composición del aire en estas zonas urbanas, son las ciudades, son las megalópolis, ¿no? Y pues que tenemos que esa, esos metros cuadrados que recomienda la OMS, que son de 9 a 13 metros cuadrados por habitante, pues muchas veces no se cuentan, perdón, respecto a las zonas verdes o las áreas verdes, pues muchas veces no se cuenta con eso, ¿no? Y no es solamente que tenga un impacto psicológico y emocional para las personas que habitan estas nuevas zonas urbanizadas, sino que también pues modifica la calidad ambiental del sitio. Bueno, ¿a qué viene esta problemática? Pues a lo que comentábamos, que hay una carencia de una gestión adecuada en las megalópolis. Y bueno, no son las megalópolis, sino también en ciudades no tan eh, densas o no tan grandes en dimensiones, pues también tienen normalmente este tipo de problemática y pues tenemos todo lo que se deriva de ello, ¿no?
Si no tienen un buen manejo del agua, pues va a acarrear muchísimas problemáticas de salud, eh, de calidad de vida, incluso de asistencia a la escuela, ¿no? Hay veces que cancelan clases porque no hay agua en la escuela, ¿no? Entonces es llegar a un punto de identificar esto, tal vez si no fue posible desde el inicio de la creación de un asentamiento humano, sí hacer una intervención significativa ya al momento que se tienen todas estas problemáticas, ¿no? O sea, si tenía un río entubado, que es lo que se está usando muchísimo ahorita en ciudades europeas, es reincorporar los ríos urbanos a estas ciudades. Si lo tenía entubado y ahora tengo problemática porque ya sobrepasa esos tubos, tal vez que ahora ya no lo contienen porque no hay un buen manejo, pues abrir. Y la gente piensa que, o bueno, sí tiene su nivel de complejidad, ¿no? Pero si son bien manejadas las cosas, en sinergia con bueno, con todas las escalas de gobierno, con participación ciudadana, sí es posible reintegrar ríos urbanos a las zonas urbanas, ¿no? Y vemos ya varios ejemplos como les comentaba, en ciudades europeas que han funcionado bastante bien. Incluso crean nuevas formas de actividades económicas cercanas a los ríos o nuevas formas de empleo hacia las personas. Entonces, tal vez ese es el problema, ¿no? Que hay una complejidad, bueno, no problema, eso es lo clave, lo importante, ¿no? Que hay una complejidad, porque intervenir en las zonas urbanas ya construidas es, híjole, pensar en muchísimas de las dimensiones que la componen, en el aspecto social, en el aspecto económico, en la movilidad, en el transporte, este, en el aspecto ambiental, en el aspecto de la política pública, en sociología urbana, o sea, em, son muchas dimensiones las que intervienen al momento de crear ciudad, de construir el territorio. Entonces, es ahí donde radica, ¿no? Pero si se lleva un buen manejo de todas aquellas estrategias que se busquen, como les comentaba en el caso de la incorporación de ríos, son posibles, ¿no? O sea, hay ciudades en donde a lo mejor no se pudo reintegrar todo el río completo, pero tomamos una parte de se trabaja con fitorremediación, se trabaja con humedales, de manera que cuando llega a la zona centro de la ciudad, el agua ya viene limpia, ¿no? Porque obviamente, pues estos ríos urbanos no tienen la calidad adecuada, pero sí es posible lograr este manejo. Y bueno, esta problemática que les comentaba de esa falta de gestión, pues tiene muchas implicaciones, ¿no? Principalmente se denota que la causa pues es la falta de tratamiento y posteriormente también una reincorporación al medio natural o a la fuente de extracción, que es lo que pasa mucho en los pozos de extracción, que sobre todo es en comunidades más pequeñas que tienen su pozo o dos, tres pozos para distribuir a la comunidad. Pero obviamente, pues esto después va al drenaje y del drenaje muchas de las veces pues va a algún río, ¿no? A alguna otra zona de descarga y eso es lo que sucede, que ya no tenemos una recarga a los mantos acuíferos en este caso podríamos decir que al pozo donde estaba tomando de la comunidad y es donde empieza un desequilibrio territorial o en el subsuelo en específico en la zona, ¿no? Porque todo está conectado y es un conjunto eh, bioclimático. Entonces, ¿qué sucede? Que con toda esta mala gestión en las ciudades, ya sean pequeñas, grandes o megalópolis, aunado a los efectos que ya son visibles del cambio climático, pues se hace que se identifique una situación de estrés hídrico en estos asentamientos humanos y que tengamos ahora un panorama en donde no se puede ofrecer una seguridad hídrica para las comunidades del tamaño que sea, ¿no? En la mayoría de los casos. No estoy diciendo que se generalice, pero sí, al menos podemos ver que en Latinoamérica pues está esta situación de una carente de seguridad hídrica en la mayoría de los asentamientos humanos. Y bueno, de manera rápida puse este monitor de sequía, que ya lleva rato con agua haciendo el seguimiento. Y lo que se puede notar ahora es que ante esta mala gestión y como les comentaba también, ¿no? Estos efectos que ya se notan, hay mucho, bueno, no hay mucho, hay una mayor cantidad de estados en donde se muestra una sequía que antes no era tan visible, ¿no? O que tal vez lo tenían una semana o dos y después, digamos que todo regresaba a la normalidad. Por ejemplo, en Tabasco, que ahora podemos ver ahí que ya se marca con sequía extrema de color rojo, en algunas partes, también sequía severa, no era tan común y ahora está sucediendo, ¿no? Entonces, es esa migración de a lo mejor una cierta estabilidad que teníamos con los ciclos hidrológicos o con la presencia natural de agua, ahora esta modificación que tenemos en los diferentes estados, en los diferentes asentamientos.
Bueno, ¿cuál es la propuesta eh, que tenemos hasta ahora? Pues es hacer una intervención a partir de la economía circular del agua. ¿Y qué es esta economía circular? Bueno, yo aquí les puse una definición de manera general, no enfocada al agua, pero porque puede ocuparse para recursos urbanos y cualquier otro tipo de recurso, pero de manera general, esta está definida como un modelo de producción o explotación en el caso del agua y consumo o uso en el caso del agua, que implica compartir, alquilar, reutilizar, reparar, renovar y reciclar materiales y productos existentes todas las veces que sea posible para crear un valor añadido o que permite extender la vida útil del producto, o en este caso del recurso natural, para evitar su deterioro. Eh, y bueno, pues eso es lo que podemos observar hoy en día, ¿no? La verdad es que si bien se han tenido intentos significativos o políticas públicas o planes, o se contempla dentro de los planes de desarrollo urbano, la realidad es que es muy escueto, digamos, o aún no tiene, no se le da la relevancia que debería tener al tratamiento de agua en los asentamientos humanos, ¿no? Vemos, al menos aquí en el Estado de México, vemos conjuntos urbanos de 3,000, 6,000 casas, ¿no? Y que son aparte de todo, ¿no? Ya usaron el suelo, ya se construyó, ya se utilizó, recursos, todo. Y en muchas de las ocasiones, no sé si lo escucharon, pero al menos hace como una década fue muy significativa la cantidad de viviendas abandonadas en el país, derivado de todo esto, ¿no? De la falta de recursos que llegaran a estos nuevos asentamientos urbanos, de la falta del manejo de todos los desechos, de lo caro que era trasladarse desde el centro de las ciudades o megalópolis, o donde sea que estaban asentados, a estos nuevos asentamientos que ahora estaban en las periferias de las ciudades, y no consideraban una economía circular o una gestión circular adecuada de estos recursos. Es decir, dependían totalmente, por ejemplo, en el caso de estos asentamientos, como los conjuntos urbanos que les comento aquí en el Estado de México, de 3,000 a 6,000 casas, totalmente dependen del agua que les da el municipio, ¿no? O es solo solicitar ahora la demanda de la infraestructura de luz, que llegue al nuevo asentamiento, que, repito, son grandísimos, tampoco era cosa sencilla para el ayuntamiento, y no consideran en lugar de ello eh, una gestión, en este caso, por ejemplo, intraasentamiento, que sea solamente dentro de de estas nuevas urbanizaciones, en donde puedan manejar los recursos de una manera más sustentable y de una manera más sinérgica, ¿no? Entonces, la economía circular busca eso, que si generas, no sé, saliendo un poco del agua, que si generas a lo mejor ahora como un asentamiento nuevo e instalado ya, si generas tus residuos nuevos, pero tienes un manejo de ellos y no solamente como para no crear más al ayuntamiento, sino para tener beneficios hacia el asentamiento mismo. Hay un top 10 de las ciudades más sostenibles a nivel mundial y hace unos años en ese top salió Estocolmo. Ellos manejan esta generación de residuos sólidos urbanos, por ejemplo, hacen la pertinente de separación de los residuos y retoman todos los orgánicos para crear biogás. Y de ese biogás que crean, calientan todos los hogares en invierno. Entonces, híjole, en ese caso es esto, ¿no? Está haciendo una economía circular o una gestión circular de estos recursos y en lugar de solo tener desechos contaminando de todas las maneras posibles, de visual, al suelo, al agua, lo que sea, tener un aprovechamiento significativo de ello, disminuir el consumo tanto de recursos económicos para calentar estas viviendas que les comento y disminuir el uso de combustibles fósiles, ¿no? Entonces es esta sinergia que se debe de hacer. Sí llego, sí creo mi asentamiento, pero como estoy haciendo esto con una mejor gestión y basándome en una economía circular, tengo beneficios tanto económicos como ambientales como sociales que hacen una diferencia significativa, ¿no? Y que tanto, no solamente a la larga, como luego dicen, ¿no? Ay, es que dentro de 10 años vas a tener este beneficio, no, eso es inmediato, ¿no? O sea, desde el día uno de tener esta nueva forma o diferente forma no común de urbanizar, voy a tener todos esos beneficios, ¿no? Desde el día uno. Y bueno, entonces hacemos
planteamiento de una intervención a partir de la economía circular, esto sí es específico del agua, en donde se plantea bueno, como la secuencia que tenemos aquí sería recuperar y reutilizar los recursos del agua. Este ejemplo que les puse aquí menciona de agua residual, pero obviamente podemos considerar usar el agua natural desde su primera fuente, luego reducir las pérdidas de agua a través de la mejora en la eficiencia y no solo reducir las pérdidas, sino eficientar el uso del agua para tener posteriormente un reuso con un tratamiento mínimo sin tratamiento para diferentes procesos. En este caso, yo aquí le aumentaría, obviamente, entre estos dos, es un tratamiento previo significativo, dependiendo de lo que vayamos a hacer, para posteriormente poder reciclar esos recursos y tener esa agua tratada. Y después se pretende hacer lo que comentábamos, que es restaurar agua a la fuente misma con la misma calidad con la que se obtuvo, al menos, ¿no? Aquí dice una mejor calidad. En Latinoamérica yo lo veo muy difícil, pero sería mínimo contar con con un tratamiento al menos del 90% de cómo se tomó, ¿no? Para reintegrarla al sitio, a lo mejor a los pozos que se están, de donde se está retomando el agua dentro de una misma comunidad. Y de esta manera, ¿qué tendríamos? Lo que yo comentaba al inicio, que es lo que no se tiene en las ciudades, ¿no? Pues seguridad hídrica. Si yo estoy haciendo todo este proceso y gestionando de manera circular, y yo diría adecuada, el, bueno, ¿por qué adecuada? Porque pues si estoy tomando el agua es bastante injusto que el ser humano solamente haga eso, ¿no? Que yo la tomo, la uso, pues ya ahí te va, y la desecho y a donde sea, ¿no? O sea, la desecho pues, aquí al drenaje municipal, no tengo ni idea qué pase después. Bueno, en el caso del nivel municipal o a escala municipal, ¿no? Ya sabemos que no podemos pedir a los habitantes o de manera individual por vivienda que implementen todas estas cosas por la cuestión del alcance económico y de infraestructura, pero sí es bastante injusto, diría yo, solamente estar retomando los recursos y devolverlos de una manera, pues, deplorable, ¿no? Porque no es eficiente aún la cantidad de agua tratada en el país. Entonces, esa sería la idea, reducir, seguir contando con agua presente al tratarla, al reusarla, al eficientizarla de todas las maneras posibles y pues de esta manera tener un proceso constante, que es lo que busca la economía circular, ¿no? Si yo tengo este proceso constante, me va a permitir también tener constantemente el recurso. Bueno, entonces, ¿qué es lo que se propone? Pues de un uso lineal que se tiene comúnmente del agua, al menos, reitero, aquí en Latinoamérica, en donde solo se extrae, se usa y se desecha, a uno circular en el que se integren todas las condiciones, acciones y sistemas necesarios para que el agua se mantenga dentro de las megalópolis como un bien constante en el mejor estado posible. Esta economía circular del agua tendría como secuencia las siguientes acciones: captar el agua de sus distintas fuentes, potabilizarla mediante diferentes medios. Aquí yo soy muy partidaria, o es al menos mi rama de investigación ahora, después del doctorado, em, los tratamientos del agua, pero sustentables a partir sobre todo de la fitorremediación o en los humedales, por lo mismo, ¿no? O sea, la mayoría de los tratamientos que se hacen en el país son químicos y que tenemos, pues, generación de lodos, ¿no? Sedimentación de lodos de un tratamiento químico y obviamente después ya no saben hacer con el lodo, lo queman y contaminan, ¿no? O se busca qué hacer con estos lodos y bueno, ese es otro tema, ¿no? Entonces yo por eso me enfoco más en una potabilización o en un tratamiento a partir de sistemas naturales, una gestión de la demanda por sectores, porque este lo enfatizo un poco, porque normalmente lo que se escucha mucho actualmente es que báñate media hora, ¿no? O utiliza lo menos posible y sea la llave. La realidad es que eso sí, sí cuenta, ¿no? Claro, todo lo que se hace a favor de cuenta, pero no es tan significativo como el sector industrial, ¿no? O sea, ¿de qué sirve que alguien esté bañándose 5 minutos si Coca-Cola está usando 35 litros para producir un solo envase de Coca-Cola, ¿no? Entonces no es realmente significativo. Entonces, por eso enfatizo aquí en la gestión de la demanda por sectores, porque pedirle a un municipio pequeño que hagan esto y que por favor reporten las fugas de agua, que bueno, estas sí son un poco más significativas respecto al porcentaje de pérdida de agua potable, pero aún así no se comparan, ¿no? Con el uso de la industria. Hay, por ejemplo, para la generación de
del acero se utiliza mucha agua para enfriamiento. Entonces, hay que ver de qué manera se puede minorizar ese impacto que se hace en las comunidades o en los asentamientos o en las diferentes formas de creación del territorio, pero de una menor manera, ¿no? Por ejemplo, en este caso del uso del agua en el sector industrial que solo usan enfriamiento, ahí se está proponiendo mucho que no sea agua natural, ¿no? O agua potable, porque realmente si solo es para enfriamiento, pues no es necesario estar utilizando esta agua. Pueden utilizar un agua tal vez que venga de un previo proceso, que ya no esté tan contaminada y que pueda usarse para ello, ¿no? Pero bueno, ese sería otro tema. Bueno, gestión de demanda por sectores, recolección y selección de aguas residuales, depuración, reutilización y retorno al medio para poder redisponer del agua y evitar problemas de sequía de cuerpos de agua futuros, ¿no? O sea, si yo tengo este tipo de gestión, pues tal vez no va a ser tan significativo cuando yo esté en los 3 o 4 meses de sequía, o no, bueno, no sabemos los escenarios futuros que deparen, ¿no? Tal vez ahora de 4 meses que antes eran de sequía, ahora se prolongue a 5 o 6. Bueno, esperemos que no, pero el chiste es estar preparado o estar preparada como comunidad a poder enfrentarse a estos cambios, no solo por efectos del cambio climático, sino de la falta de gestión que se ha tenido, de la falta de una de un correcto manejo del agua, y no solo del agua, ¿no? De todos los recursos naturales. Bueno, eso lo identifico como uno de los principales, de una de las principales causas del estado actual que les comento, ¿no? El tratamiento de aguas residuales en el país, pues no es a lo que debería de ser, digamos, así nada más. Y en algunos de los mejores casos, como vemos en este mapa, el 70%, bueno, es el porcentaje tratado respecto a la capacidad instalada, es decir, ni siquiera están hablando de que esta cantidad sea un porcentaje respecto al agua total usada. O sea, solamente es el porcentaje tratado respecto a la capacidad instaladas de metros cúbicos sobre segundo de las plantas tratadoras que tienen. O sea, de las dos, tres plantas con las que cuenta, por ejemplo, no sé, digamos, cualquier lugar al azar, de Toluca, de esas plantas que se tienen, nada más el 70% es el agua que se está tratando, ¿no? Ay, y lo que vemos aquí es que hay un mínimo de un 40% en uno solo de los estados, pero pues repito, respecto no a la totalidad del agua, sino a las plantas o o los diferentes tipos de tratamientos con los que cuenta cada estado. Bueno, ¿cómo integrar la gestión del agua a partir de la economía circular en las megalópolis? Híjole, pues puse esta imagen para que vean la complejidad, ¿no? O bueno, no estamos viendo aquí en sí la complejidad, sino lo impactante que puede ser la densidad o el tamaño de una ciudad. Y no solo eso, o sea, una ciudad no se compone solamente de zonas de vivienda, sino todas las zonas industriales, como comentaba, de las zonas educativas, eh, las zonas de salud, ¿no? Hospitales, que por supuesto también deberían tener un manejo diferente del agua. eh, para fines turísticos, o sea, es una cantidad impresionante de los modos en los que se puede ocupar más bien en los que se ocupa el agua y en los que se puede intervenir para mejorar toda esta gestión, ¿no? Y yo les muestro aquí esta imagen donde vemos que todas tienen prácticamente un río, bueno, hay dos o tres en las que no se observa claramente, pero en la mayoría de ellas hay un río, ¿no? O una parte de una cuenca que tiene paso por esta ciudad y que pues en algunos sitios no pasa como debería de pasar, ¿no? Ya fue modificado, ya está cubierto y ahora ya hay una vialidad, etcétera, ¿no? Aquí, por ejemplo, en la imagen de abajo, creo que no pueden ver mi flechita, pero vemos, ese es un ejemplo de una recuperación de un río que se hizo en China y funcionó perfectamente, ¿no? O sea, mejoró la calidad del aire en el sitio, aumentó la vegetación, se crearon nuevas fuentes de empleo, bueno, se tuvieron, un nuevo sistema de movilidad, porque ahora ya pasaban las bicis por ahí, ¿no? Entonces, como les comentaba hace un rato, pues es buscar un ganar-ganar, o sea, sí beneficio a la ciudad, pero también beneficio al medio ambiente y también beneficio a la sociedad y también beneficio a la economía. Y es ahí donde está la importancia de
de intervenir a partir de estos criterios, pero también la complejidad, ¿no? Porque tiene que haber una verdadera sinergia entre todas las escalas de gobierno y entre todos los actores, eh, estatales, municipales, incluso si se requiere federales, pues también, ¿no? Y además, los encargados de la industria y además los dirigentes de comunidades y además los dirigentes de las zonas públicas y además sectores educativos y bueno, entonces, pues ese es el punto, ¿no? A lo mejor llegar a una, a una metodología que permita integrar todo esto, pero que, bueno, a la vez vamos a tener todos estos beneficios también, ¿no? Bueno, ¿qué proponemos en esta primera parte del trabajo? Pues algunas alternativas de uso y manejo del agua en las megalópolis. Y como les comentaba, pues aquí es donde radica la complejidad. No solamente voy a intervenir a partir de, o no solamente es lo adecuado intervenir a un nivel de vivienda, ¿no? O sea, a veces dicen, bueno, pues es que ahora vamos a poner en todas las casas un sistema para la clasificación de agua gris con agua negra o grises de aguas negras para posteriormente tratar esa agua y que ahora las viviendas, que haya una recirculación y que las viviendas tengan agua constante. Claro que es importante, significativo y claro que va a impactar y va a asegurarles a los de las viviendas, pero no es tan simple en el caso de las ciudades o las megalópolis, porque ¿de qué sirve, como les comentaba? Que se trabaje esto en este complejo de, a lo mejor hay 100 viviendas, ¿no? Que están interconectadas y es más fácil hacer este proceso de tratamiento del agua interno. Sí, tengo una zona industrial, las afueras del municipio, que, bueno, hacen 5 veces el consumo o hacen 5 veces la contaminación y el uso del agua que estas viviendas están salvando, ¿no? Entonces, tiene que ser una intervención integral. Voy a intervenir a escala de ciudad, escala de comunidades o de barrio y a escala de vivienda para que a partir de esta integración pues ya tenga unos efectos significativos y además que sea visible, ¿no? Y viable para todos. Bueno, este, es por eso que se hace estas propuestas, en donde hablamos, por ejemplo, que en el caso de los conjuntos urbanos construidos masivamente, que lo veo mucho por el caso de estudio, que es aquí en el Estado de México, en donde, como les comentaba, son fraccionamientos muy grandes. Bueno, como son construidos en serie, pues es más sencillo el manejo y conducción del agua al estar interconectados, ¿no? Entonces, si vamos a hacer, eh, bueno, en el caso de los conjuntos urbanos, que de muchas viviendas se trabaja, digamos, ya en dos escalas, que es la escala de vivienda y la escala de comunidad, porque ya se considera estos conjuntos, por lo mismo del tamaño, como una comunidad perteneciente a la ciudad. Bueno, se hace esta intervención ya en estas dos escalas, entonces intervienen en la vivienda, pero además también intervienen a nivel de la comunidad con ejemplos que no son tan complejos como creen y que en verdad hay una factibilidad muy grande que veíamos en un trabajo previo que se realizó de poder realizar este tipo de tratamientos sustentables. Entonces, aquí se puede hacer esta propuesta de hacer la clasificación de aguas, como comentaba, por vivienda, y después estas derivarlas a una zona comunitaria dentro del mismo conjunto urbano, en donde se haga un tratamiento del agua a partir de un humedal. Y entonces ya tengo dos alternativas. No nada más tengo esta clasificación del agua por vivienda, sino que se está llevando para uso y disfrute del conjunto urbano. Entonces lo tengo tanto para recreación como tratamiento del agua. Muchas veces hay especies animales que se reincorporan a esta zona, ¿no? Como les comentaba, la mayoría de estos conjuntos están en zonas periféricas o en áreas eh, pues ya lejanas a la centralidad de las ciudades o de las megalópolis y pierden, por supuesto, ese gran suelo natural que tenía, ¿no? Entonces, al incorporar, por ejemplo, un humedal en donde ya estoy direccionando todo el agua que recolecté de las viviendas, lo estoy mandando ahí, tengo también ya una seguridad hídrica, al menos para ese conjunto urbano. Entonces, es cuestión de tener esa consideración a pequeña, mediana y gran escala para conseguir mejores resultados, ¿no? Al tener ya
esa nueva área de disfrute para la comunidad del conjunto urbano, por ejemplo, en donde ahora ya tengo la recolección de agua a través de humedales para su tratamiento, pues también puedo volver a tomar agua de ahí, volver a distribuirla hacia a las viviendas, ¿no? Y entonces ya tengo una fuente permanente de agua a nivel comunidad, que tal vez, si fuese posible, dependiendo de la cantidad con la que se esté trabajando, pues que en un futuro pueda incluso a lo mejor servirle a toda la ciudad en sí, ¿no? O sea, no para distribuirla a todas, o sea, me refiero en un caso de emergencia, si este conjunto urbano tiene el agua suficiente y hay una emergencia para un hospital cercano, eso es lo que voy, tal vez le puedo incluso enviar esa agua cercana, esa agua, perdón, al hospital cercano, ¿no? Por decir un ejemplo así al azar, para enfatizar entonces en esta integralidad de las escalas territoriales. Bueno, aquí comento también que en edificios verticales de apartamentos, que ahora es muy común en las ciudades, sobre todo en Ciudad de México, obviamente, aumentar la densidad edificatoria urbana es muy importante y muy beneficioso, ¿no? O sea, ya no ocupé tantas hectáreas para construir un conjunto urbano, sino que me baso en la densidad edificatoria y creo torres de departamentos en donde también tengo esa factibilidad de un mejor manejo una conducción mucho más fácil del agua para su tratamiento y, y ahí me permite también hacer una red de recirculación, filtrado y tratamiento del agua residual para también posteriormente a lo mejor incluso regar áreas verdes urbanas cercanas, ¿no? En parques urbanos, la presencia de áreas verdes es fundamental para mantener en algún porcentaje la estabilidad del ciclo hidrológico, ¿no? No solo llegar y urbanizar o crear asentamientos urbanos o ciudades, sino buscar cómo hacerlo de una manera más empática que beneficie a todas las comunidades biológicas, ¿no? Es decir, también a los animales, ¿no? No solo llegar y quitar y abrir y crear estos tan conocidos últimamente pasos de fauna, sino más bien buscar cómo tener y mantener algunos de los espacios verdes que están en el sitio. Y eso va a ayudar pues a mejorar la calidad del aire, regular la temperatura o hacer que de cierta manera la normalidad con la que funcionaba algún sitio respecto a su clima o a su microclima local, que es de lo que se habla más específicamente en las ciudades, en las zonas urbanas, se mantenga eh, un poquito más estable de la manera en la que era antes de modificarse, ¿no? Por los asentamientos humanos. Y que a la vez pues se permita también tener estas áreas verdes para contar con una mayor cantidad de lluvia o mayores sitios para la captación de agua de lluvia, que también es una estrategia pues muy positiva. En complejos educativos en las ciudades, pues es captar lluvia y esto aunado a un tratamiento constante de complejo, pues dirigirlo a un sistema de almacenamiento que también haga que en la temporada de cuando empiece sequía, pues tenga algún tipo de reserva ya para el reuso constante al interior. En complejos industriales, que esto yo lo dejaría como el más significativo, porque como les comentaba, pues obviamente son los sectores de mayor demanda, eh, es mejorar el manejo del agua y optimizarla para disminuir también la demanda. Algunas industrias no requieren, como les comentaba, pues agua pura o agua potable para sus procesos, ya que solo se usa, por ejemplo, para enfriamiento. Y en estos casos el agua puede obtenerse en algún porcentaje de otros complejos edificatorios. Y es un poco de lo que les comentaba. Tengo una ciudad dentro de todos sus diferentes tipos de sectores o de asentamientos o de formas de construcción del territorio, donde a lo mejor hay no sé, una escuela en donde sí implementaron un nuevo manejo del agua y están teniendo el tratamiento adecuado, pero en algún punto se quedan sin agua. Bueno, puede haber una contribución tanto de la industria como para este complejo grande de 6.000 viviendas, como del complejo a lo mejor para la industria, ¿no? En algún punto ayudarse de alguna forma. Y aquí remarco un poco en azul lo más importante, ¿no? No nos sirve de nada tener tantos planteamientos, o bueno, por supuesto que nos sirve, ¿no? Perdón, ahí corrijo. Es lo ideal, tener todas estas propuestas alternativas e identificación de la problemática y de posibles alternativas de intervención, pero lo significativo y que va a hacer que esto se ejecute son las políticas públicas. Y la problemática que tenemos en América Latina es que son muy laxas. Se debe de aumentar la rigidez de las políticas públicas para que este tratamiento del agua en la industria, bueno, porque generalizaba en la parte de arriba, más bien, perdón, enfatizaba en la parte de arriba lo de los complejos industriales, este,
pero hablo en general, ¿no? En toda la ciudad, en industria, en asentamientos urbanos grandes o con alta densidad, en zonas educativas, en cualquier tipo de asentamiento dentro de las ciudades, tenga esa rigidez mediante alguna política pública en donde diga que forzosamente tendrá que poner el ejemplo del tema de este trabajo, de la presentación, tendrá que ser gestionada mediante a partir de los criterios de la economía circular, pues se migraría de una manera más fácil y rápida hacia esos resultados que es deseable obtener, ¿no? Entonces, si hay una mayor rigidez aquí, hablando de México, respecto a las políticas públicas, las políticas de desarrollo, tanto urbano como desarrollo económico en general, que hagan que se metan estos criterios de manera obligatoria, todo sería sería más visible, de manera más rápida y más significativa esta implementación, ¿no? Entonces, pues resalto eso como uno de los puntos más significativos, que podemos tener aquí ya todo el análisis y todo, pero si a manera general el gobierno o el Estado no hace que se ejecute esto como ya una estrategia obligatoria en todos estos sectores, pues difícilmente se va a llegar a migrar a un nuevo manejo, a un nuevo estado del agua dentro de las megalópolis, ¿no? Entonces seguimos teniendo un manejo precario del agua residual, seguimos teniendo una poca cantidad de agua de reserva, una poca infiltración, que es a lo que también se debería de obligar a todos los que están extrayendo agua. Entonces, mucho se va a basar en esto. Tener la propuesta es como el mayor de los pasos, sí, pero que se ejecute y que se lleve a cabo, pues es el más significativo de ello para poder conseguir estos resultados deseables. Ah, bueno, aquí metí rápidamente que, como les comentaba, las estrategias anteriores fueron respecto a una escala mayor, escala de ciudad y escala comunidad, y de manera general, de manera más o menor, tenemos que se debe también intervenir al interior de la vivienda y al exterior de esta, y al interior, pues, con lo más común, ¿no? Instalaciones hidráulicas y sanitarias eficientes que permitan separación de aguas negras y grises, que tampoco se considera en la mayoría de los casos para posteriormente tener un buen tratamiento de estas con biodigestores prefabricados, por decir una alternativa, hay más opciones, y poder usarlo dentro de la misma, recircularlo y reutilizarlo dentro de la misma vivienda o en su defecto para riego en las áreas verdes comunes, ya sean dentro de conjuntos urbanos o fuera de conjuntos urbanos o en pequeños parques comunitarios o cualquier otra opción, ¿no? Y de esa manera, pues hay esta sinergia que les comentaba. Ya traté el agua aquí, a lo mejor no puedo utilizarla inmediatamente porque no es potable para el uso de, sanit- eh, de bueno, de regaderas, por ejemplo. Entonces la direcciono a un área verde y de esa manera el área verde también puede mantenerse constante dentro de una zona comunitaria. Y ahí está este doble beneficio, ¿no? Al exterior de la vivienda, como un ejemplo también, ponemos que implementando muros o azoteas verdes, pues es posible regular la temperatura del interior de la edificación y tener una mayor captación de agua pluvial que también pues puede de nuevo redireccionarse hacia un huerto urbano de la misma vivienda o al exterior del edificio, ¿no? Y bueno, como conclusiones tenemos es, que considera estos planteamientos de la economía circular permitiría que el agua que se usa para las megalópolis, y aquí digo en las megalópolis porque es generalizando todas las puentes o todos los sectores económicos que comentábamos, o todos los tipos de asentamiento, digamos, o sea, hospitales, etc., todo lo que se tenga dentro de la megalópolis, em, cumpla con la secuencia permanente de captar el agua, potabilizarla, la secuencia que les comentaba, ¿no? Potabilizarla, gestionarla y distribuirla por demanda de sectores, recolección y selección de aguas residuales, depuración, reutilización en los mismos sectores o en otros, y consideración en algún porcentaje de retorno al medio de donde fue extraída, que les comentaba que también es una de las problemáticas identificadas, que no hay un retorno al medio y bueno, esto traería el beneficio de poder disponer del agua permanentemente y evitar problemas, o bueno, no evitarlos, ¿no? Sabemos que no se puede intervenir en un 100% con ninguna problemática, pero sí disminuir los problemas de sequía de cuerpos de agua en general.
Y bueno, sería todo. Muchas gracias. Ok, muchas gracias por la presentación. Estamos esperando a que se conectara la doctora Alejandra Peña García, que es la comentarista que quedó, iba a participar. Aún no se conecta. No hemos recibido preguntas del público. O si tienen, por favor, anótenlas en chat para poderlas hacer. Yo primeramente quisiera preguntar, en la economía circular del agua para las ciudades, ¿dónde está considerada la cuenca hidrológica o la biodiversidad? Adelante. Perdón, ¿puede hablar un poquito más arriba? Es que está lloviendo acá y entonces no alcanzo a escuchar. Sí, en la economía, está lloviendo a cántaros. En la economía, Sí, sí, acá también. en la economía circular del agua para las ciudades, ¿dónde está considerada la cuenca hidrológica o las cuencas hidrológicas de las cuales pertenezca una ciudad y su biodiversidad? Es decir, se habla como el agua como si ya estuviera disponible en la ciudad, pero si es economía circular, ¿dónde se considera la cuenca hidrológica y la biodiversidad como parte del ciclo hidrológico para tener agua en las ciudades? Cambio. Ajá. Sí, gracias. Justamente en lo que comentaba, ¿no? Que en el caso de que sean nuevos asentamientos o eh, nuevas zonas de lo que sea, de vivienda o una creación de alguna zona industrial o lo que sea, justamente es eso, que al hacer el asentamiento se tenga un menor impacto a la cuenca, es decir, no llegar y cubrirla, como muchas veces hacen, ¿no? De entubar solamente ríos o cualquier escorrentía que se tenga, sino dejar la permanencia. Hay un caso aquí en Estado de México salió apenas en una de mis publicaciones, en donde pasa algo muy similar, ¿no? Muy relevante respecto a esto. Había una microcuenca perteneciente obviamente a a la cuenca de nivel general, en donde literalmente se secaron para poder hacer este asentamiento me parece que son máximo 6,000 viviendas. Y pues, ¿qué pasó después? Por supuesto que a los 2, 3 años se inundaron esas casas que quedaron justamente en la zona donde antes estaba la microcuenca. Entonces, ese es el punto que los creadores o los inversionistas inmobiliarios piensan que temporalmente o para construir las casas ya se va a tener esa permanencia. Y claro que no están cambiando el suelo, no están cambiando que la cuenca ya no pase por ahí o que ya no exista o no se está haciendo una modificación del suelo freático ni nada, ¿no? O sea, solamente es al nivel por ejemplo, de la cimentación, donde pues sí modificó en una parte el tipo de suelo, pero no hay un cambio mayor. Y entonces pues pasó eso, al poco tiempo se inundaron las viviendas y obviamente hay todo el lío con Infonavit y con todas las dependencias correspondientes, pero la idea o lo que se propuso en ese sitio pues era literal conservar la cuenca o la microcuenca, perdón, que se tenía en ese asentamiento y usarla a favor del conjunto urbano para tratamiento de agua y tener los asentamientos a su alrededor y de esa manera conservar la microcuenca, porque por supuesto también que era de uso, refiriéndonos a lo que pregunta, de las especies animales que estaban ahí y vegetales también, porque había una zona boscosa. Entonces, pues es eso, conservarla en lo posible. Y en el caso de donde ya se haya a lo mejor manejado el curso de la zona, de la cuenca o del escurrimiento que se tenga en la ciudad, pues retornarla, ¿no? Por eso también luego tantas inundaciones, porque se cree que se modificó, o se cree que ya se cambió y realmente no es así, ¿no? Entonces retomarlo y reincorporarlo, como comentaba en el caso de los ríos urbanos. Ok, sí, gracias. Yo lo preguntaba en el sentido de economía circular, es decir, tiene que tomar en cuenta a la cuenca, la biodiversidad que hay en la cuenca o su cuenca o microcuenca y a los propios habitantes que están en esto. Por ejemplo, el caso de Toluca, la Ciudad de México, muchas ciudades en Latinoamérica están rodeadas de montañas, de pueblos que tienen sus actividades productivas, etcétera, que para bien o para mal tienen una incidencia sobre la biodiversidad, la conservan o la sustituyen por agricultura, etcétera, pero finalmente son los que están abasteciendo de agua a las ciudades, es decir, esas partes altas de las cuencas. Entonces, en esta economía circular, como que noté que está faltando el considerar tanto la parte donde se abastece el agua de la ciudad como hacia donde descarga el agua la ciudad. Por ejemplo,
Toluca y hacia Chapala, o toda la cuenca del Lerma, en este caso, la cuenca de la Ciudad de México hacia el estado de Hidalgo. Es decir, para que sea circular, no es solo ver la ciudad como isla, sino verla integralmente dentro de su contexto territorial, de biodiversidad y de sociedad humana. Básicamente ese sentido. Paso a otra pregunta del público. Dice, siempre suena bien la teoría de la economía circular, pero para convencer a quienes toman decisiones, se pregunta, ¿se han hecho los cálculos financieros duros relacionados con el escenario de economía circular en algún lugar de México que demuestre el nivel de costo, ganancia y ahorro sin, sin y con economía circular, digamos, para el Valle de México, o si no hay para en México, en alguna otra parte del mundo? ¿Cambio? Sí, bueno, hay pocos casos de estudio donde ya se tenga una propuesta específica, pero justamente esa es ya la labor del economista, explicarle tanto depende del sector en donde se vaya a implementar este proceso, ¿no? O estos criterios. En el caso de que fuese en un municipio, por ejemplo, de explicarle que sí se tienen beneficios no solo a corto, sino sobre todo a largo plazo, de implementarlos. Entonces, sí es posible, sí, ahorita no, bueno, sí tengo uno en mente que la verdad no recuerdo en específico en dónde fue, pero sí se hace un análisis de cómo sí hay un mayor beneficio económico para el municipio. Entonces, es prácticamente eso, o sea, a lo que les interesa casi siempre, o lo que mayormente les interesa a los diferentes niveles de gobierno y a la industria sobre todo, pues es eso, ver qué tanto beneficio van a tener respecto a lo económico, ¿no? A lo financiero. Entonces, sí se ha demostrado que sí se tiene un mayor beneficio, y no solamente respecto a lo financiero, sino tanto a la seguridad que les comentaba, o sea, contar con esa agua permanente dentro de lo que sea, comunidad, zona industrial, bla, 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 y que sí hay beneficios para el sitio. Entonces, sí, sí está ya fundamentado que no es más caro de lo que se cree. Y creo que esa es una de las justamente creencias más erróneas, ¿no? A veces dicen que lo sustentable es más caro y no, no tiene por qué serlo. Si está verdaderamente analizado, si un diseño pasivo para vivienda o para zonas urbanas está bien analizado, por supuesto que va a ser muchísimo menor el gasto económico posteriormente. Ok. Fernando Jaramillo Torres, ¿está conectada la comentarista, perdón? Sí, le voy a dar acceso. Por favor. Entonces vamos a dar rápidamente aparte, quedan 6 minutos para que la comentarista haga sus comentarios. Y bueno, hay unos comentarios en el chat también de los participantes. Entonces, si ya está, lista. Ya estoy lista. Muchas gracias Adelante, por favor. por todas las los inconvenientes. Eh, bueno, Rosalía, me da mucho gusto haber podido escuchar casi completa tu intervención. Me parece un tema muy interesante ponerlo como a la mesa para discutirlo, ¿no? O sea, independientemente, digamos, como de la propuesta más armada que traen ustedes como autores, creo que da oportunidad justamente a hablar de la economía circular dentro del sector hídrico para poner a discutir algunas cuestiones que yo creo que son importantes tenerlas en cuenta para después también poder entender cuál es la viabilidad, digamos, de estas propuestas, no solamente en términos económicos, yo creo, sino también en términos, digamos, desde donde están propuestas, ¿no? Desde donde surgen estas ideas. Y creo que ahí está el punto. Yo pensé mis comentarios a su trabajo pensando, partiendo más bien como desde el punto de la racionalidad económica, eh, desde donde está pensada la economía circular. Me parece, de entrada, digamos, si nosotros escuchamos economía circular, pareciera ser como lo que estamos necesitando, ¿no? Como algo que nos
que resulta como algo innovador, digamos, ante diagnósticos de crisis como los que tú misma presentaste al inicio de la ponencia. Están los diagnósticos, que tu diagnóstico es acertado sin duda. Sin embargo, siento que, o pienso que que se sugiere dentro del mismo diagnóstico al poner a la economía circular como esa, eh, como una salida, digamos, como una alternativa, eh, pues casi urgente, ¿no? A estos problemas que se vienen presentando desde hace ya mucho tiempo, eh, sugiere de alguna forma que la solución de los problemas es casi como una cuestión de voluntad de las personas, ¿no? Porque ahí están como las alternativas, digamos, técnicas, está la tecnología desarrollada para poder hacer estas, para poder irle dando esa circularidad o quitándole esa linealidad, ¿no? En la que nos ha llevado, digamos, a la crisis de agua. Sin embargo, también creo que no se escapa de esta racionalidad económica, técnica, instrumental, la propuesta, así que la propuesta de economía circular. Así es que pienso que ahí también tendríamos que pensar en el alcance que puede tener una propuesta así, a pesar, insisto, de que hubiera, por un lado, la voluntad política y por el otro, pues la tecnología disponible. Las dos, la tecnología está, la voluntad sabemos que no, porque justamente se inscribe justamente en una racionalidad eh, técnica instrumental que determina, digamos, como ese método de pensar la realidad. Entonces yo, recuperando, digamos, autores como Nord, como Crespo, entre otros, pues lo que nos recuerdan ellos es que la racionalidad técnica o la racionalidad instrumental son los medios y los fines que están establecidos, por lo que importa determinar cuáles son los más apropiados para alcanzar los fines, ¿no? A través de una consideración, un planteamiento y la consecuente obtención de un resultado. Si en la aplicación de esa racionalidad se busca sacar el mayor provecho posible a los medios, se le denomina entonces, esto es como la teoría, la racionalidad técnica maximizadora. Y yo pensaría, digamos, que tenemos que ubicar, digamos, a la gestión del agua en esa racionalidad. Y si la ubicamos en esa racionalidad, pues entonces nos damos cuenta que, pues lo mismo que nos ha llevado a la crisis, tiene por ahí algunas propuestas, algunas alternativas que no modifican a profundidad, digamos, esta racionalidad, que no están inscritas, digamos, desde otros paradigmas de racionalidad, como los que ya existen, que son a lo mejor menos, eh, están pensados como formas menos egoístas, ¿no? Para llegar a los mismos fines o que cuestionan que ya estén dados los fines, ¿no? Eh, pienso entonces que pareciera ser una alternativa, pero si todo está aparentemente dado como para que se dé ese paso, para que esa alternativa se pueda incorporar en la gestión del agua y podamos empezar a obtener buenos resultados, digamos, no sucede justamente porque no se está cuestionando, insisto yo, de fondo qué es lo que está generando esta, estas manifestaciones que podrían ser incluso como manifestaciones de lo que es nuestra cultura del agua, ¿no? El desperdicio, la contaminación, el poco cuidado. No solamente lo pienso, digamos, a nivel de las personas o en las casas, porque luego pensamos en cultura del agua como un deber ser, el cómo quienes saben cómo comportarse con respecto al agua, nos pueden enseñar de cómo hacerlo a los que no, que son muchos o la mayoría, cuando en realidad la cultura del agua es cómo nos relacionamos con ella.
insisto, no solamente es a nivel de personal, a nivel de viviendas, es todo un sistema, ¿no? Pensaba yo en cuestiones muy particulares también relacionadas con como los ejemplos que tú misma elegías, como por ejemplo el tratamiento, el reciclaje, que se puede dar sin duda y que yo pienso que en algunos lugares se hace, no como una cuestión ahora como también se propone en esta exposición, como una cuestión de adaptación a un escenario climático también variable o catastrófico incluso, ¿no? Sino se hace esas prácticas, por ejemplo, de reciclar el agua, de usar el agua de en la cocina o de los trastes para el baño o para el jardín o de la lavadora, no lo sé, para el baño. Eso se hace en muchos lugares porque no hay de otra manera, ¿no? No tanto como procesos adaptativos, pensando ahora como una cuestión derivada del cambio climático, sino porque es la única forma en que pueden hacerlo por justamente pues la poca agua que se recibe o el mal servicio que se tiene o la situación que está ligada a la prestación del servicio, pues dónde vives, qué nivel socioeconómico tienes, etcétera, ¿no? Entonces, pienso que por ahí es importante también como profundizar en las cuestiones que generan esa crisis y a lo mejor pensar desde otra racionalidad algunas propuestas, ¿no? O las alternativas que pudieran haber. Lo cual, desde mi punto de vista, sería cuestionar justamente esa racionalidad económica de corte instrumental maximizador, como el que me refería hace un rato, eh, donde las personas, digamos, los individuos buscan esa maximización de los recursos y para llegar a los fines siempre egoístas, ¿no? Como dicen los autores. Yo lo pensaba también cuando estuve leyendo el avance que enviaron de su ponencia, un escrito de 3 cuartillas que yo recibí. La cuestión de la adaptación me llamaba mucho me llamaba mucho la atención el tema de la adaptación porque pienso que también digamos, ayuda ahora la cuestión del cambio climático como a fortalecer ese diagnóstico de crisis. Sin embargo, cuando hablamos de estos procesos como adaptativos, como algo que hacer para adaptarse, eh, pienso mucho también en la noción de adaptación de la que se está hablando, ¿no? Y también creo que vale la pena hacer un cuestionamiento profundo sobre eh, desde la política del cambio climático, la política no solo mundial, sino la mexicana, la que ha adoptado México, que se está pensando por adaptación, ¿no? Y en este sentido, bueno, pues como casi que desde qué escuela estamos pensando la adaptación, porque la adaptación, o como pensemos la adaptación, también estamos pensando las respuestas, ¿no? De cómo adaptarnos cuando los autores nos proponen hacer preguntas elementales sobre la adaptación, ¿no? Como quién es el sujeto o cuál es el objeto de adaptación, con el propósito de establecer a esos actores y los lugares o los sistemas en el que va a estar involucrado el proceso adaptativo. ¿La adaptación a qué? Porque es importante definir específicamente cuál es el estímulo climático que detona la adaptación. Y también otra pregunta que sugieren autores como Smith y otros es cómo se realiza la adaptación, ¿no? Y eso nos ayuda a precisar la vía a través de la cual se va o se planea ejecutar dicha adaptación. Y ello es importante porque para no estar pensando, digamos, solamente que nos tenemos que adaptar como sociedad, como un tipo reacción a los estímulos climáticos,
porque también la variabilidad climática o el cambio climático, o como se le dijo desde en un principio, el calentamiento global, pues está inmerso, digamos, en una, o forma parte y es resultado, manifestación de un sistema económico particular que nos pone también en una postura distinta, ¿no? A quienes vivimos, por ejemplo, en la ciudad, y con respecto a quienes viven en otros ámbitos, en los ámbitos periurbanos, en los rurales, pero dentro de las mismas ciudades también podemos ver esas grandes diferencias, ¿no? Si lo pensamos, por ejemplo, en el acceso al agua, pues está muy claro y hay muchos estudios que nos hablan sobre justamente esas diferencias que hay para tener acceso al agua en los mismos ámbitos urbanos, ¿no? Yo ahí, por ejemplo, recordaba la oportunidad que nos dicen también algunos autores que tenemos al hablar del tema de la adaptación. Si se piensa, digamos, esta economía circular en el sector hídrico, en las megalópolis, como un esquema de adaptación, pues que esta adaptación la podamos, insisto, cuestionar, pero también conducirla hacia una oportunidad de transformación de esas estructuras que están generando la vulnerabilidad, ¿no? Porque cuando hablamos de adaptación nos referimos particularmente al tema de la vulnerabilidad. Estoy pensando también en autores como Pelin, en autores como eh, se me acaba de ir el nombre, perdón, que nos hablan de si la adaptación la estamos viendo como un ajuste, como una reforma o como una transformación. Fogelman, Bassett y Fogelman son los otros autores y nos ponen, digamos, ellos como muy claro el escenario al que nos llevaría pensar la adaptación en alguno de estos esquemas, ¿no? Ellos nos dicen la adaptación, por ejemplo, como ajuste, nos llevaría a pensar que el clima, y en este caso, pues el clima con los impactos que tiene en el ciclo hidrológico, es la fuente principal de la vulnerabilidad y no las decisiones políticas o el sistema económico, ¿no? Una adaptación de tipo ajuste, pues privilegia las respuestas al cambio climático al tiempo que ignora las causas de la vulnerabilidad, porque la sociedad es concebida como la suma de los individuos y no en su conjunto, ¿no? Y tenemos entonces desde ese punto de vista de adaptación como ajuste, pues a un gobierno neutral, benevolente, que está buscando eh, atender, digamos, las problemáticas sociales como se presentan, pero que sabemos que no son digamos que no lleva como a una solución real, ¿no? Por esta cuestión de cómo tenemos, por ejemplo, acceso a los servicios. Una adaptación como ajuste, pues es una respuesta política conservadora que de alguna manera busca preservar el statu quo. Y yo pienso y lo menciono porque pienso que una eh, alternativa como la economía circular en el sector hídrico, de alguna manera tiene esos presentes algunos elementos de conservar todo como está, haciendo algunas modificaciones, ¿no? Eh, digamos, cómo pensarlo de otra manera cuando no se están atendiendo las causas estructurales que generan justamente esa vulnerabilidad que ya existe, incluso si no tuviéramos cambio climático, ¿no? Y que el cambio climático con sus impactos en el ciclo hidrológico lo que hace es eh, como ponerlas en evidencia, manifestarlas, ¿no? Pero que no están ahí por una cuestión del cambio climático, sino porque ya están gestándose o están ya producidas estas vulnerabilidades y estas desigualdades, y ya nada más un evento como una variabilidad climática, pues viene a ponerlas en evidencia, ¿no? Nos hablan, por ejemplo, ellos también como
otro tipo de adaptación que sería la reformadora, que le concede, digamos, una mayor importancia a las dimensiones política y social de la vulnerabilidad, que coloca el riesgo en la sociedad, así como en los peligros físicos, y que bueno, sería como mm, esta opción un poco más progresista, pero los autores, Bassett, Fogelman, Pelin, de alguna manera nos invitan a pensar en la adaptación y en sus soluciones como una oportunidad de transformar la realidad, ¿no? Partiendo del supuesto de que, que hay causas estructurales que generan la vulnerabilidad eh, y que serían la base de todo plan de adaptación, que parte dentro de los diagnósticos de una sociedad dividida en clases, en géneros, en razas y una sociedad geográficamente diversa, además de pensar los espacios geográficos también como parte de un sistema jerárquico que ayuda a reproducir la, el sistema económico, que es el capitalismo, ¿no? Eh, la adaptación como transformación tiene en cuenta de inicio que hay grupos sociales y lugares más vulnerables que otros y que es un proceso, la vulnerabilidad que opera a múltiples escalas. Eh, una vulnerabilidad vista desde, perdón, una adaptación transformadora o vista desde esta visión transformadora, pues lo que ayudaría, digamos, es a justamente buscar transformar las relaciones de poder para modificar la inercia de todos estos acontecimientos que los vemos ahora como crisis del agua, como cambio climático que da como resultado más crisis del agua, etcétera, ¿no? Entonces, digamos, a mí me parecen muy relevantes también las preguntas que hacían hace un momento el doctor Fernando sobre la cuestión de la cuenca y de dónde viene el agua, pensando, digamos, a las ciudades también como espacios, como dicen algunos autores desde la ecología política, pues privilegiados en el sentido de, pues en los espacios eh, urbanos es donde está el dinero y a donde está el dinero fluye el agua. Sin embargo, y entonces, bueno, aunque la ciudad no sea viable hidrológicamente, pues el agua va a llegar ahí de donde sea y tenemos los ejemplos a la mano, ¿no? Y los impactos también de lo que han generado esa forma de intervenir y esa forma de gestionar los recursos. Me parece muy relevante también entonces en ese sentido poner atención, digamos, a lo que también autores como Perlot y como otros mencionan, como hablar de una región hidropolitana, pensando en la complejidad de espacios, pero también de infraestructuras para que el agua exista en una ciudad. Pero insisto que aunque todo suene muy bien y aunque parecieran existir los elementos tecnológicos para que esos cambios se dieran, no se dan y pareciera, por eso empezaba yo con que es una cuestión de voluntades, no se dan porque está todo eso está inmerso en un sistema que que no se está cuestionando las crisis que se están produciendo, ¿no? Lo que está generando esas crisis y entonces, pues son de alguna manera, o podrían ser, sí, pues algunas respuestas paliativas que terminan frustrándonos porque sí, porque no pasan, ¿no? Porque no suceden. Y tú mencionabas al final de tu exposición también y creo que la pregunta que se hacía sobre si hay ejemplos a nivel de México o en otros países, pues de los costos, que si se han calculado los costos lo que cuesta hacer transitar hacia una economía circular en la gestión de los recursos hídricos, pues yo creo que seguramente hay ya trabajos hechos, eh, pero es justamente como una idea más amplia que la económica, la que tendría que estar
empleándose como para poder saber hasta dónde da una alternativa como esta, ¿no? O sea, hasta dónde da en términos de viabilidad, a lo mejor más que económica, política. Y bueno, pues eso es lo que yo tengo para comentar. Tal vez, pues hay muchas más cosas que comentar, sin duda, si pensamos más ya en términos de la gestión propiamente dicha y de los mecanismos y de los instrumentos de gestión del agua para las ciudades. Sin embargo, pues a mí me llamó mucho la atención la cuestión de la adaptación y de cómo no caer, digamos, también en lecturas como de falsas adaptaciones o de malas adaptaciones, eh, porque eso también creo que sería como una limitante para pensar qué tan pues para pensar ya las acciones reales que tuvieran que darse para que una propuesta como esta tuviera Muchas oportunidad. gracias, doctora Alejandra Peña, por sus comentarios. Hago la aclaración que dejamos mayor tiempo de los 10 minutos que tenía asignados porque Diego, el siguiente ponente, no se había conectado. Entonces vamos a empezar con la siguiente ponencia. Muchas gracias a la doctora Peña y a a la ponente por su exposición. Hay comentarios en la, en el chat que ojalá los puedan ver y contestar en su caso.